Y bueno, nos ponemos muy feliz de poder tenerte aquí con nosotros virtualmente y que puedas ser parte también de este congreso, ya que vienes haciendo una tarea y un trabajo con el movimiento Banay Noah ya hace varios años. Y creo que gran parte del público que está aquí y del público que nos puede seguir a través de las redes sociales ha visto un video tuyo. Muchas personas han visto un video de filosofía judía que ha hecho cambiar la mirada hacia diferentes temas y bueno, siempre agradecido de poderte conocer y que vos puedas estar abierto a estar con nosotros y ayudarnos y apoyarnos y saber que la página Filosofía Judía puede apoyar nuestra comunidad. Así que mil gracias, Jacob. Gracias a ustedes, de verdad me mostraste a las personas, mis ojos se hicieron lágrimas. No puedo creer que la humanidad llegó a este punto. No sé si ustedes sabían, pero mañana es el día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y la humanidad persiguió a los judíos. Nadie le interesaba escuchar qué tenía un judío para decir. Hoy en día, de hecho, por fin nos escuchan y el mensaje es netamente para ustedes y por ustedes. Esa es toda la visión, que tengamos una sincronía entre nosotros porque hay un objetivo en común y realmente me parece un honor enorme, enorme poder dar una charla en un evento histórico de esta magnitud. No sé si ustedes se están dando cuenta que estas pocas personas reunidas están poniendo la bandera de una generación futura. Esto es algo impresionante. No sé si son conscientes de que un congreso de Bnei Noach de muchos países de habla hispana en un lugar es una locura total. No, o sea, esto no sé cómo, con qué se puede comparar, de hecho, con el primer congreso sionista, yo qué sé. Entonces, realmente me parece algo impresionante. Baruch Hashem, llegamos a días tan grandes para la humanidad y yo poder tomar un poco de parte en esto también me alegra. Lo que pensé en compartir con ustedes, el título es: estar en el noajismo no es lo mismo que ser noágida. Son dos cosas distintas. Y les voy a decir por qué este es un tema importante en estos momentos, porque ustedes ahora acaban de poner una semilla más en todo esto, que las semillas anteriores habían sido grupos online, yo qué sé, todo este tipo de cosas, crear una comunidad. Ahora ustedes pusieron la semilla de que esto es algo internacional, que esto me parece una magnitud impresionante. Y por eso mismo hay que empezar a forjar y enfocar hacia dónde va esto. Porque si ustedes todos son de muchos países, significa que hay una idea en común que todos podemos ir en sincronía, ¿sí? Como que seamos un solo bloque, en vez de que hayan distintas ideologías, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, de la siguiente manera, voy a repetir conceptos que puede que muchos de ustedes conozcan. Aún así, como este video va a quedar para la posteridad, vale la pena recordarlos. La palabra noajismo es una palabra nueva. Se la inventaron hace nada, hace como 200 años básicamente. Y eso no es nada comparado a las mitzvot Bnei Noach, a las leyes de Noach, que pueden trazar sus pruebas documentadas desde hace milenios literalmente. Pero la palabra noajismo es nueva. El término que usamos en hebreo es mitzvot Bnei Noach, las leyes de los hijos de Noé. Es decir, las leyes de la humanidad universales, como la quieren llamar. Pero noajismo es un término que se inventó en un contexto en que estaban ideologías nacientes en Europa. Y este es un término europeo, ¿ok? Al igual que el término judaísmo, es un término que sale a partir de la hebreización no de hebreización, perdón, es una palabra griega originalmente, judaísmos, que de ahí sale el helenismos contra el judaísmos, etc. Entonces son palabras occidentales que tratan de meter digamos, la idea en una categoría, ¿ok? El noajismo, en rigor, es parte del judaísmo. No es que hay judaísmo y hay noajismo. Solo analícenlo. ¿De dónde viene toda la idea, la estructura, las formas? Pues del mismo judaísmo. El judaísmo es quien presenta esta idea. Aunque la idea de Mitzvot Bnei Noach posiblemente es anterior al esquema judío en sí, el noajismo como sistema es parte del judaísmo y del modo en que hay Torat Kohanim, la Torah de los Kohanim, de los sacerdotes, Torat Leviim, Torat todo. Entonces hay Torat Bnei Noach, hay las leyes para Bnei Noach, porque también hay leyes para los distintos, no sé,
esencias humanas, etc. Y por eso es que en las mitzvot Bnei Noach es algo mucho más complejo que un ismo. Entonces, es tanto así, y esta no es mi opinión solamente, yo sé que hay expositores modernos como el Rav Moshe Weiner, que es un gran conocedor del tema, él de hecho es uno de los autores de uno de los libros más famosos de Bnei Noach, que es la ética universal, que él ahí explica que técnicamente ahí es como, sí, como lo ve como un ente separado. Yo vengo de la escuela de pensamiento del Rav Uri Sherki, los que saben es Brit Olam, el Centro Noachia Mundial, y la forma de pensamiento que nosotros aprendimos los alumnos del Rav Uri Sherki, que nosotros venimos de la línea Rav Kook, es que el Bnei Noach es parte del judaísmo, los noajias son parte del sistema judío. ¿Y en qué nos basamos? Hay muchas fuentes para basarnos en esto, les quiero compartir una de las tantas que hay, ¿sí? Incluso en la Torah está, que hay que darle comida a los Bnei Noach, alimentarlos literalmente. Pero un ejemplo es lo que trae Rambam en Sefer Hamadá, que un texto de él, ¿sí? Allá en las leyes de Avodah Zarah. Él escribe que, creo que el capítulo 10, ni siquiera me acuerdo, pero ahí él escribe que hay que darle del modo en que hay una tzedaká, conocen el concepto, para los judíos, también la tzedaká debe aplicar para el noágida. Y escribe explícitamente, porque el noágida es parte del sistema judío. Y si un noágida está en una situación económica desfavorable, también en un mundo ideal, recuerden que Rambam, el Maimónides, él escribió en mundos que todavía no existían en ese momento, como cuando los judíos tengan un ejército, va a ser así, cuando los judíos tengan un país, cuando haya un templo, entonces cuando haya noágidas debería, etcétera, etcétera. Entonces también la tzedakah debería incluso abarcar al Ger Toshav, que es el noágida de la tierra de Israel, etcétera. Entonces, es bastante evidente que la idea noágida es parte del sistema del judaísmo. Ahora, ¿qué pasa? Que sinceramente a nivel muy básico, muy superficial, a nivel bebé, las personas que dicen que el noajismo es una religión simplemente son personas muy limitadas de lo que abarca el concepto noágida. Personas que ven así, como un mundo castrado, como no sé cómo se llaman las cosas de los caballos para que vayan solo al frente, es porque personas lo reducen. Generalmente las personas que plantean que el noajismo es una religión son o personas que están en contra de los Bnei Noach, como no sé, en la idolatría misma, o incluso en la academia, aunque yo la llamaría pseudoacademia, y les recuerdo la academia, que las ciencias humanas tratan de categorizar todo porque solo así les encaja en las enciclopedias. Entonces dicen que cosas como, no, bueno, como los judíos tienen rituales, son una religión. Como los noágidas creen en Dios, son una religión. Entonces tratan de categorizar todo y así es como categorizaron al movimiento noágida en una limitación intelectual que lo metieron en la categoría de religión, pero es un error. Ahora, y nuevamente, en la academia ustedes saben que hay algo que es las ciencias humanas, y con mucho respeto si hay entre ustedes sociólogos y por el estilo, yo vengo del campo de la ciencia, de las ciencias mucho más exactas. Yo soy ingeniero químico, los que saben, en la matemática, en la física, como es numérico, es demostrable por datos y son verdades mucho más acertadas. En las ciencias sociales no siempre es así. Hay muchas hipótesis que no se puede hacer experimentación y demostrar. Y esto es simplemente un ejemplo de esos, que volvieron a los noágidas en una categoría porque así le gusta a la academia. A la academia le gusta categorizar nomenclaturas. Entonces hay que entender que esto es solo una limitación de lo que realmente es el movimiento de Bnei Noach. Quiero darles unos ejemplos porque esto al final voy a llegar al punto de por qué esto es muy relevante para ustedes en estos momentos tan críticos, que cuando salgan del Congreso de Bnei Noach Internacional van a empezar a decir, wow, en verdad toca hacer pasos un poco más, digamos, feroces para, digamos, transformar lo que es el futuro de los Bnei Noach. Y discúlpenme que estamos en invierno. Aunque el invierno en donde yo vivo, Beersheba, es como verano en otros países. Pero el punto es que a nivel, por ejemplo, solo piensen en el mundo de Bnei Noach. Los textos de los Bnei Noach, ¿dónde están? En libros religiosos.
O sea, ¿qué sustenta a los Bnei Noach a nivel de literatura? No son libros religiosos, es libros de legislación. Por ejemplo, el Talmud. Por ejemplo, Maimónides. Por ejemplo, la Halajá. Por ejemplo, Midrashim, porque les recuerdo qué es el Talmud. Cuando les voy a hacer un recuento histórico corto, aunque muy seguramente ustedes conocerán, pero corto. El pueblo de Israel teníamos una independencia en la tierra de Israel hasta el siglo I. ¿Qué pasa? Los judíos fuimos difuminados por el mundo y lo único que nos llevamos fue la esperanza de saber que algún día volveríamos a la tierra de Israel para volver a tener una independencia nacional. Que eso ocurrió eventualmente en 1948, gracias a Hashem, gracias a nuestros soldados, etc. Pero, ¿qué más nos llevamos? Nos llevamos las ideas de cómo volver a plasmar nuestro futuro país. Y esas ideas que no siempre no están en textos, eran tradiciones que el pueblo tenía, no sé, una nación que tenía y fue dispersada, y con el tiempo se fueron plasmando en textos. Entonces, estos textos, que son como el Midrash, toda la halajá, es decir, como la forma de vida del judío, son las expresiones de la vida que tenía el judío en su situación normal política, en su situación normal económica, en su hábitat, en su nicho que es la tierra de Israel. Y por eso es que cuando el Talmud trae un Midrash, el Midrash no viene a explicar un cuentico de que Adán medía 8 metros, sino que el Midrash lo que quiere es explicarles a las personas cómo debe ser la perspectiva intelectual, filosófica, la actitud del ser humano. Y por eso es que los Midrashim son más bien, no es una visión religiosa del mundo, es una visión de cómo el ser humano debe actuar de forma puntual en el mundo. Porque recuerden que el punto del judaísmo es el cumplimiento de la ley, es decir, la acción, y que la acción y las implicaciones que tienen nuestras acciones, etcétera, etcétera. Y por eso es que estos códigos de acciones se reunieron en textos como el Talmud. Y en el Talmud, parte de estos códigos legales es donde está el tema de Bnei Noach, de los noágidas, y en los Midrashim, etcétera, etcétera. Entonces, los textos que hablan particularmente sobre Bnei Noach no son textos religiosos, en rigor, son textos que tienen una aspiración política al fin de cuentas, como un plan político que al final converge también junto con los Bnei Noach. A nivel de teoría y a nivel de práctica también, los noajidas no son una religión. Solo piénsenlo. Los Bnei Noach es un sistema de leyes y un sistema que tiene que aplicarse en los campos de la vida. Si hay un abogado, que estoy viendo de hecho una abogada por ahí atrás, el abogado tiene que aplicar la ética de Hashem, la ética que Dios transmitió al mundo por medio de las leyes noágidas. Entonces eso es una de las formas en la que se expresa esta ética universal que entregó Hashem por medio de la acción humana. No es una religión, no, yo tengo una relación con Dios, etcétera, y todas esas excusas. No, es literalmente ponerlo en práctica, sistemas de leyes, ¿me entendieron? O por ejemplo, les doy otro ejemplo. Bueno, hasta acá. Bueno, otro ejemplo. Los líderes, solo piensen, ¿quiénes son los líderes que representan al movimiento noágida? ¿Son líderes religiosos? Entonces uno diría, sí, los rabinos, ¿no? Los rabinos representan a los noágidas, al movimiento noágida, la idea noágida, entonces tiene que ser una religión. La respuesta es que no, porque los rabinos no son precisamente líderes religiosos, aunque hablan de espiritualidad. Los rabinos han sido los líderes en todos los aspectos del pueblo judío. ¿Qué pasó? Como el pueblo judío pasamos de una transición de una independencia nacional y dejamos de tener jueces y un Sanedrín y un sistema de justicia, un gran tribunal que nos fija las leyes, nos dispersaron por el mundo. Y ese gran Sanedrín se volvió en pequeños mini Sanedrín, Batei Dinim, casas de justicia en cada comunidad del mundo. Y estas personas que dictaminaban la misma ley que se entregó hace 3.700 años son los rabinos. Entonces son más bien personas que te dan el enfoque de cómo el ser humano actúa en el mundo. Por ende, yo en verdad, yo entiendo que hay una parte espiritual en Bnei Noach. Lo tengo muy claro, obviamente, porque ser Noach es conectarse con Hashem por medio de una acción, etc. Pero es que no es solo eso. Y decir que el noajismo es una religión o tiene la etiqueta de religión, me parece que es limitar al movimiento noágida, me parece que es una de las ideas principales que se tiene que empezar a pulir. Ahora, quiero volver al tema de que el movimiento noágida es un sistema dentro del judaísmo. ¿Por qué esto es importante de saber? Porque es verdad que si una persona, todo ser humano puede
técnicamente abandonar la idolatría por sí mismo. Si una persona crece en un lugar, en un hogar idólatra, valores, la persona por medio de procesos racionales, por medio de pensar y usar la cabeza, él puede salir de la idolatría. Y muchas personas lo han hecho en la historia de la humanidad sin la ayuda de la Torá, o sea, sin un rabino y sin ser noágidas. Pero es que ser noágida no es simplemente salir de la idolatría. Ser noágida es no solo salir de la idolatría, sino llevar una vida de acuerdo al monoteísmo de la Torá. Porque hay otras formas de monoteísmo, les recuerdo, incluso en la India, en la época de antaño, había tipos de monoteísmo. El Islam es un tipo de monoteísmo, pero el Islam no es el monoteísmo de la Torá, es otro tipo de monoteísmo bastante distinto. Entonces, por eso es que el sistema que muestra el monoteísmo de la Torá es el judaísmo. Por eso es que si una persona quiere o pretende ser noágida, lo que tiene sentido es que esta persona sea parte del sistema judío, parte de la visión judía. Porque a mí me parecería muy extraño que una persona diga, no, yo soy noágida, pero no tengo nada que ver con el judaísmo. Los rabinos no, o sea, me dan igual. La Torá me da igual, es un libro más que escribieron tal y tal cosa, es un documento arqueológico muy bonito. Ok, esta persona no es noágida simplemente, esta persona es un monoteísta, pero no es noágida. Eso me parece un detalle, porque si una persona va a seguir la perspectiva de las leyes de Bnei Noach, pues tiene sentido que estas leyes son explicadas por medio de la Torá. Y la Torá, los que saben de Torá son los rabinos. Así que yo obviamente no le llego a los talones a los rabinos, yo aún no soy rabino, cuando sea Bezrat Hashem les aviso que falta bastante. Y por eso es que solo piensen que en verdad una persona puede llegar por sí mismo a la lógica de las leyes noágidas. Una persona dice, es obvio que no hay que matar, es que es obvio, ¿sí? Aunque toda la humanidad se está matando en este momento, pero es obvio. Pero una persona, ¿para qué necesita la Torah para llegar a este conocimiento? No necesita la Torah. Pero es que eso no es ser noágida. Ser noágida no es simplemente llegar a la conclusión de que no tengo que matar. Ser noágida es que una persona entendió que por medio de que Dios ordenó no matar, el mundo se va a volver mejor. Porque una persona dice, yo no mato porque entendí que es bueno. Pero eso es una cosa. Otra cosa, y esto está explicado en el Talmud, ¿sí? Que Madad Haaretz es una explicación de un versículo del profeta Nahum. Pero Madad Haaretz verá está escrito. Pero el punto. Que una cosa distinta es llegar a la conclusión de que no hay que matar. Pero otra cosa distinta es que una persona diga, yo no mato porque Dios lo ordenó. Porque hay algo trascendente que implica que yo tenga una conducta de acuerdo a ese Hashem, ¿sí? A eso que no se puede comprender. Entonces me parece algo también importante de recalcar. Ahora, puntos importantes que les quería mencionar es que, ok, entonces si el noajismo no es una religión, ¿qué vendría siendo? La verdad, como les dije, el noajismo es una palabra nueva que a mí me parece que simplemente no la debieron decir, no la deberían crear, debieron quedarse con el concepto de mitzvot Bnei Noach, leyes de Noach, de Noé, y Bnei Noach, noágidas. Pero obviamente como en la Academia Occidental les gusta categorizar todo, lo volvieron un ismo. Paréntesis, yo conozco que hay una carta que le mandó el Rav Eliyahu ben Amozeg a Ampelier diciendo que el noajismo es la religión universal. Entiendo eso, pero las personas que traen ese argumento simplemente descontextualizan, porque esa carta que le envía Rav Eliyahu ben Amozeg es diciendo que el noajismo es la religión universal, se lo dice a Ampelier porque el señor se decía llamar noágida y aún hacía la Eucaristía y aún tomaba como otro aspecto de religión, porque él decía que no, como el movimiento noágida no puede ser una religión, podría tener otra religión y así cumplir las leyes noágidas. Y acá el Rav Eliyahu ben Amozeg le dice, no, es un tipo de espiritualidad que se debe sobreponer sobre la religión. Entonces, no hay que sacar esa cita de contexto. Y ahora sí, voy a empezar a decir conclusiones porque no sé cómo estamos de tiempo, cómo se supone, pero les quiero decir lo siguiente. Porque es importante que un noágida sea consciente que no es una religión. ¿Por qué es tan fundamental? O sea, decir que una persona es parte de una religión limita muchísimo lo que es el concepto. Les explico la idea.
Ustedes saben en el mundo, en ese mundo venidero, que los noágidas tienen parte en el mundo venidero, y estoy muy posible, muchos de ustedes ya entienden qué significa esa frase. En ese mundo venidero, que los noágidas son los que van a regir las sociedades. El mundo va a ser bueno gracias a los noágidas. Todos los campos, desde la música hasta el arte, hasta, aunque hay quienes dicen que la música es arte, ¿sí? O bueno, un arte auditiva. Desde cualquier campo, ¿sí? Desde la filosofía hasta la biología, la medicina, todos los campos del ser humano van a ser regidos por la ética de la Torá, porque lo que creemos en el pueblo de Israel es que la humanidad va a avanzar tanto. No sé si ustedes han leído a un filósofo Hegel, que Hegel plantea que el mundo, como la humanidad se va dando cuentas de las mentiras anteriores y por eso se plantea una nueva verdad. Y cada vez que hay las mentiras se van cayendo, pero las verdades se van manteniendo, porque una verdad no se puede caer. Entonces las verdades se van manteniendo hasta que algún punto de la historia simplemente hay una verdad absoluta y todas las mentiras cayeron, ¿sí? Eso se llama la dialéctica histórica, pero el judaísmo decía algo así ya desde hace mucho, que cuando llegue el Mashiach va a ser tan evidente la forma en la que el ser humano se tiene que comportar, en cómo hay que tratar a los demás, en cómo hay que apreciar el mundo, en lo que hay que comer, en lo que hay que... todo, cómo hay que hablar, cómo hay que vestir. Todo va a ser tan claro para las personas que simplemente o sea, el sistema de la ética de Hashem va a abordar a toda la vida del ser humano al punto tal que decir que una persona es parte de una religión simplemente no tiene sentido, porque imagínense, ¿cuál es el sistema económico de los noágidas? Imagínense que hay un país noágida el día de mañana, con ayuda de Hashem. ¿Cuál es el sistema económico de ellos? No, pues es una religión. ¿Cómo pueden tener un sistema económico? Pues sí, tienen que tener un sistema económico, porque una de las leyes del Bnei Noach es no robar, otras es hacer tribunales. ¿Cómo puede ser que hay países que tienen sistemas económicos y los, digamos, ministros se roban parte de la plata de ese sistema económico? Están violando una ley de Noé, una ley universal. Aunque sea evidente para ellos que no hay que robar y para todo el mundo que no hay que robar, eso pasa. Pero en el país noágida, futuro país noágida, o países noágidas, o pueblos noágidas, lo que sea, no, el encargado del dinero no se lo va a robar, porque no, va a ser claro que para eso no está, porque es una ley de Noaj, Hashem lo ordenó. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que si fuera una religión, entonces, ¿cómo hacemos con el aspecto económico? ¿Cómo hacemos con el aspecto geopolítico? ¿Cómo hacemos con las diplomacias entre países? Si hay tensiones entre países, ¿cómo hacemos con todos estos aspectos? Y si somos una religión, no, pues quedemos cantando salmos todo el día porque somos una religión. Es mucho más que eso, y ese es el punto al que les quería dar. Porque ahora ustedes, que están acá reunidos, digamos, hablando temas demasiado elevados, interactuando entre ustedes, etcétera, etcétera. Cuando regresen, ustedes, cada uno en su campo, obviamente, el que sea acá entre ustedes ¿cómo se dice esto? Deportista, ¿sí? Lo que sea, un futbolista. Tú tienes un futbolista noágida, imagínense. Una persona que por medio del deporte, él manifiesta la ética de Hashem, las leyes noágidas por medio del deporte. Es posible, y hay formas de hacerlo, ¿sí? ¿Cuál va a ser su dieta como deportista? Porque los noágidas tienen una dieta, etcétera, etcétera. Muchas formas. El punto es que cada uno de ustedes en su campo va a tener que hacer su mejor esfuerzo para que la ética noágida entre al campo de ustedes. Y así, Bezrat Hashem, en todos los campos de la humanidad va a proyectarse las leyes noágidas, y ustedes son esas personas que están en primera fila dando la cara por la humanidad entera. Hasta aquí. Creo que tocaste puntos que son muy relevantes y creo que lo venimos hablando, y de hecho en esta semana lo hemos hablado con líderes noágidas. Es tratar de que este movimiento no tome la dirección hacia un sistema religioso y que en una década se termine convirtiendo en una nueva religión, y que cometamos el error de adulterar el código noágida. Entonces, creo que es muy importante el trabajo de los líderes noágidas, es muy importante el trabajo y la supervisión de los rabinos. Y hablando de rabinos, tuvimos en este congreso al Rab David Shalem. Para nosotros fue un honor que estuviera con nosotros, que compartiera con nosotros. Y no sabes la felicidad que dejó y la motivación que dejó en el grupo,
De hecho, ya estamos planeando un segundo congreso. Baruch Hashem, con la ayuda del Creador, podamos lograrlo en este año. Así que, amigo, muy agradecido. Y vos tenías que estar en este congreso, tenías que ser parte, aunque sea virtualmente, tenías que estar por todo el trabajo y todo el cariño que siempre has entregado a nuestra comunidad. Wow, gracias a ustedes por invitarme. Les deseo todo lo mejor, que Hashem les dé fuerzas, porque esto se va a poner cada vez un reto mucho más difícil. Esperemos que se nos pueda dar ya para el año que viene, pero tener todo un año de trabajo y poder organizar con más tiempo un nuevo congreso. Y qué bueno sería tenerte personalmente en un congreso de no ágiles. Tenemos que sentarnos a hablar, Jacob. No te quiero comprometer, pero creo que sería muy bueno poderte tener entre nosotros, ya que estás cumpliendo una tarea y un objetivo increíble en Latinoamérica, en Centroamérica. ¿Cuántas personas no han visto tus videos, Jacob? Y lo que has generado en este último tiempo, y para nosotros sería muy, muy lindo poder seguir teniendo una conversación fluida con la página Filosofía Judía. Gracias y les envío un saludo. Que sigan disfrutando y aprendiendo mucho. Gracias, Jacob. Saludos. Shalom, chao, chao. Acá estoy con mi amiga Solia. Hola, hola. Gracias, Jacob. Aquí estamos acompañando a Rodrigo. Y bueno, pues como equipo, siempre vamos a estar trabajando. Cabalmente ya presenté un anticipo de lo que voy a sacar este año en tema de cambio para el sistema educativo. Ya vamos perdiendo el miedo de estar en comunidad, y esto lo comparto en público, que cuando nosotros nos unimos en comunidad nos empoderamos y comenzamos a construir, no solamente con palabras, no solamente en las redes sociales, sino también a través de los dones y habilidades que Hashem nos dio, comenzamos a proyectarlo hacia la sociedad para ver cómo podemos aportar con todos estos pensamientos nuevos que vamos asociando para poder hacer un mundo mejor. Y eso es yo en lo personal, y quiero hacerte un agradecimiento público porque yo estoy aquí con Rodrigo, estoy con la comunidad gracias a ti. Nunca me voy a olvidar el día que me entrenaste, me orientaste y ya después me soltaste. Así que aquí estoy, amigo, gracias. Saludos, Jacob.